Estamos leyendo el libro del Génesis y conviene al menos una pequeña introducción para ver exactamente qué nos dice el Señor con este texto del diluvio, Noé, y ya la bendición de nuevo sobre la tierra que no volverá a castigar con el diluvio. La introducción es la siguiente: caer en la cuenta de los sentidos de la Escritura. Hay un sentido literal, que es exactamente lo que hemos escuchado. El Señor vio la maldad del hombre, el primer pecado, inmediatamente después de la descendencia, Caín mata a Abel, continúa la historia de pecado con la pretensión de darse un nombre y elevar una torre hasta el cielo, la autonomía respecto de Dios y el mal que alcanza toda la tierra. Y el Señor decide castigar al hombre, incluso con una versión, diríamos, desde nuestro modo de pensar: me arrepiento de haber creado al hombre. Era tanta la maldad que decide purificar la tierra. Entonces manda el diluvio. Bueno, esto es el sentido literal, lo que dice la letra y de lo que aconteció. Hay otros sentidos en la Escritura, más allá del sentido literal, que llamamos el sentido espiritual o el sentido alegórico. En este caso, San Ambrosio comenta este texto. San Ambrosio es, dentro de los autores de los Santos Padres, quien más practica esto de la alegoría o el sentido espiritual. Es decir, que el texto no se agota en lo que ocurre, sino que es para nosotros. Y por tanto tiene un desarrollo que tiene que alcanzarnos a nosotros también. ¿Qué nos dice esta palabra hoy para nosotros? En el sentido espiritual, pues hay varios sentidos, ahora no explicamos, simplemente saber que más allá de la letra, el Espíritu Santo nos hace desplegar más este texto para que nos alcance a nosotros. ¿Qué es lo que San Ambrosio comenta respecto a este texto que hemos proclamado? Dice: ves el agua, ves la rama de olivo, ves la paloma. Dice, ¿no ves el misterio? O sea, ¿qué está significando este texto? Porque tú también has visto el agua del bautismo, la rama de olivo, la pacificación y reconciliación, y por tanto el madero, la cruz por la cual hemos alcanzado el perdón de los pecados, la paloma que se posó en el bautismo del Jordán, signo del Espíritu, nos hace mirar más allá de lo que la letra en este caso está expresando. Pero eso lo hemos de aplicar esta mañana para nosotros. Y en este clima de retiro que envuelve pues esta celebración. El Señor es un Padre que nos puede castigar, y el castigo siempre es hacernos verdaderamente justos. O sea, la palabra castigo, algunas veces me lo han escuchado, son dos palabras: castum y agere, hacer castas a las personas, es decir, ordenadas en su libertad para que puedan practicar el bien. No solo se refiere a la pureza en el ámbito sexual, sino a la pureza de corazón que nos hace practicar el bien. El castigo no es la imposición cruel de un tirano sobre el que está considerado como siervo y esclavo, sino es una corrección para que nosotros, ordenando nuestra libertad, vivamos castamente, honestamente, para practicar el bien. Es decir, enderecemos bien nuestra libertad para la perfección de nuestra persona y para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Dios puede castigarnos, y esto podemos entender que en nuestra vida hay pruebas que el Señor permite para que, purificando nuestro corazón, doblegando nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra vanidad, nuestra codicia, nosotros podamos alcanzar un corazón puro. La primera consecuencia, para aclarar lo que nos ocurre en la vida. O sea, lo más difícil en nuestra vida es descifrar lo que nos pasa. Dice, ¿y esto por qué? ¿Y esto qué sentido tiene? Y ahora esto que me está ocurriendo, pues hemos de aprender a descifrar todo lo que nos sucede y ver en ello siempre una vocación, una llamada de Dios.
O sea, Dios está presente en toda nuestra vida, en toda nuestra historia. Cristo resucitado se hace presente, decimos, en todos los acontecimientos de nuestra vida. Detrás de lo que nos sucede hemos de ver también la mano de Dios que nos llama de distintas maneras. Puede ser una prueba para purificar el corazón, puede ser una alegría para fortalecer el espíritu y el deseo de combate, puede ser pues, cualquier realidad que ocurra personalmente o en el ámbito de la comunidad donde vives o en las relaciones con otras personas. Es decir, los acontecimientos, hay que ver detrás de lo que ocurre la mano siempre de Dios, que no es que directamente nos haga las cosas, vivirlas como si no las decidiéramos nosotros, las decidiera Él, sino que dentro de lo que nos ocurre a nosotros también está la mano de Dios que nos llama a través de los acontecimientos a responderle. Bueno, pues una primera llamada para decir: no te asustes, no murmures en tu interior cuando pueda ocurrir alguna realidad que sea como prueba, y que puedas entender como una corrección que viene de Dios para que tú crezcas más, para que crezcamos más, o para que enderecemos otra vez nuestra libertad si se ha desviado, o para que profundicemos más en lo que el Señor nos está reclamando en este momento. O sea, Dios no es un Padre en ese sentido permisivo que no le interesa lo que nos ocurre, sino que como un buen Padre también nos corrige. La ramita de olivo, en este caso, después de la decisión del diluvio para purificar la tierra, en este caso acabando con todos y solo reservando a un justo, a Noé y a todo lo que está dentro del arca, pues es la imagen del justo. Noé también es imagen de Jesucristo, el arca será imagen de la Iglesia, donde todo va a comenzar de nuevo. La rama de olivo significa ya el momento de la reconciliación. Dios, que quiere la paz, ya después de haber purificado la tierra, pues nos manda la reconciliación expresada en el olivo, que siempre es el árbol de la paz, ¿no? Bueno, pues Dios no nos prueba, no nos castiga para definitivamente olvidarse de nosotros, sino para buscar nuestra corrección, y en un momento determinado, viendo ya la purificación de nuestra vida, encontraremos de nuevo la paz del corazón, la paz de la reconciliación con todo aquello que habíamos nosotros hecho posible con nuestra libertad, pues yendo más allá de lo que es la voluntad de Dios sobre nosotros. En este momento el Señor además hace una promesa: ya no volveré a castigar la tierra con el diluvio. Ya, es decir, esto ha sido una señal de la maldad que se ha introducido en el mundo, y por tanto habrá también una purificación de nuestros pecados, una purificación de nuestro desorden, que será sanado también por el agua. Y esa agua que purifica nuestro corazón vendrá acompañada también del signo de la reconciliación, en este caso la hoja o la ramita de olivo que anuncia la paz, que en este caso nos viene por el agua del bautismo, que nos borra del pecado de origen y de nuestros propios pecados si no somos bautizados de adultos, y que es la aplicación de la verdadera redención que nos ha llegado con la purificación verdadera, que es la sangre de Cristo derramada por nosotros. En el bautismo, todo lo que el Señor ha conseguido con su muerte y su resurrección es aplicado a nosotros. Pero ahora queremos aplicar esto a nuestra vida real, la de este día que están haciendo retiro. Bueno, pues es un recuerdo de que alcanzamos por medio del agua del bautismo la purificación de nuestros pecados, y se nos regaló la condición de hijos con una llamada, una vocación a la santidad. El bautismo es una llamada a la santidad, a vivir unidos a Dios como hijos de Dios, cumpliendo siempre su voluntad, que es nuestro bien. Renovar de vez en cuando las promesas del bautismo, que es una pedagogía que la Iglesia nos invita a hacer, especialmente en la vigilia pascual, en la noche de la Pascua, pues también es una llamada a reconsiderar el don que hemos recibido, la llamada que se nos hizo desde el bautismo a vivir pegados a Dios y unidos a Dios, y por tanto a recordar nuestra verdadera vocación, que es la santidad. Y eso, pues esta mañana, en este retiro, pues también es una buena manera de reconsiderar qué estoy haciendo con mi vida, el don que el Señor me ha hecho, cómo estoy empleando
todos los dones que el Señor nos regala y cómo voy dirigiendo mi libertad y hacia dónde se dirige mi deseo. El deseo va dirigido a Dios y eso es la llamada a la santidad y es lo que se nos ha dado en la vocación bautismal. Y es una vocación para todos, no hay ninguno más allá de los estados de vida, esté uno soltero, casado, haya enviudado, o esté en la vida religiosa, consagrada, la vida virginal, celibataria, todos tenemos la vocación a la santidad, que comienza no solo con el don de la creación, se nos ha regalado la vida, sino con el don de la filiación, el don del bautismo que nos hace hijos de Dios, con vocación a la unión con Dios nuestro Padre y por tanto a la santidad. ¿Qué podemos sacar más de este texto? Más allá del bautismo, pues, que necesitamos nosotros para ser salvados del diluvio de este mundo y del naufragio de este mundo, estar en el arca. Necesitamos de estar en el ámbito propio donde estamos salvados. Las aguas en el Antiguo Testamento pueden ser aguas benéficas o aguas, en este caso, maléficas, como es el agua del diluvio. Es un agua destructora. También hay otros ejemplos en la Biblia donde el agua es benefactora, incluso se abre ante la realidad del acoso de nuestros enemigos, como se abrió el Mar Rojo o se abrió el Jordán. Hay aguas maléficas, hay aguas benéficas. Necesitamos estar en el arca. Noé es imagen de Jesucristo, Noé es imagen de lo que significa la redención, salvarse del naufragio y del diluvio de este mundo y tener un lugar donde poder vivir con una creación que se va a renovar, que es lo propio del bautismo. El bautismo, sobre todo en el Evangelio de San Juan, es visto como una nueva creación, un nuevo Génesis, todo va a comenzar de nuevo. La expresión más gráfica de esto mismo es la conversación de Jesús con Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo, del agua y del Espíritu, lo mismo que estaba significado en el bautismo de Jesús en el Jordán. ¿Qué más podemos encontrar en este texto? La reconciliación con la misma creación, que está dañada por nuestro propio pecado. Es decir, a Noé se le pide que fabrique un arca y que vaya colocando allí todos los seres creados por el Señor, de tal manera que cuando pase el diluvio, bueno, comenzar de nuevo con una reconciliación integral, total, con Dios y también con la creación, ¿no? Bueno, pues digo yo por este sentido alegórico del texto del libro del Génesis que estamos leyendo o proclamando estos días. El salmo con el que hemos respondido a esta lectura del Génesis es el Salmo 105, 115, donde el salmista expresa que ha acudido al Señor y el Señor lo ha curado, lo ha sanado, le ha devuelto la paz. Y ahora dice esto mismo: ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa o el cáliz de la salvación, hace una referencia al cáliz y a la copa que la Iglesia levanta, que es la sangre de Cristo. Vivir con ese espíritu de acudir al Señor, buscar la salud y la redención y la salvación en Él, y después adquirir este espíritu de gratitud. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? En un día de retiro, pues se puede hacer un poquito también de recuento, de revisión, de repasar, es decir, las cosas buenas que el Señor me ha ido regalando, nos ha ido regalando a lo largo de nuestra vida, y poder orar con este salmo. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me he hecho? Pues cumpliré mis votos, todo lo que le he pedido y lo que he querido de mi vida para el Señor, como vida consagrada, pero siempre con el cáliz de la salvación que purifica nuestro corazón, purifica nuestra alma de los pecados. Saber que el Señor nos ha dado una palabra y una promesa de que ya no maldecirá la tierra, ya no enviará otro diluvio, y para apagar todo lo que es la maldad de este mundo, pues nada menos que ya ha venido otra agua y otra lluvia, que es la sangre de Jesucristo en la cruz, que abundantemente nos regala en esta arca de la Iglesia, que es la Eucaristía, para que nosotros ya vivamos como aquello que ha pensado el Señor en su designio de amor para nosotros. No volveré a maldecir el suelo a causa del hombre. Mientras dure la tierra, no han de faltar siembra y cosecha, es la promesa del Señor,
y nosotros hemos recibido ya en la nueva y eterna alianza, con la sangre de Jesucristo, una nueva tierra, una nueva creación, una nueva cosecha, y las estaciones para nosotros no son más que un signo de lo que es la propia creación, pero nosotros vivimos ya en esta nueva creación que se hace posible desde el bautismo. El espíritu de gratitud es lo que quería señalar con el Salmo. He acudido al Señor, el Señor me ha respondido, ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Y sobre todo si contemplamos la imagen de la cruz, ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? El Evangelio de San Marcos, que estamos leyendo también en este tiempo ordinario, tiene una serie de detalles que no vale la pena que no pasen desapercibidos. O sea, Jesús llega con sus discípulos a Betsaida e inmediatamente le traen a un ciego. Esto ocurre a todos los sitios donde va. ¿Ese ciego eres tú o soy yo? Que se nos invita en este texto a acudir con nuestra ceguera espiritual para que el Señor nos cure. Le llevaron, en este caso, incluso a veces hay situaciones en que estamos más fríos o menos diligentes para la llamada del Señor, y alguien nos acompaña y nos lleva, y eso lo hemos de aceptar también en la vida comunitaria. Eso es importante, que alguien a lo mejor pues con su palabra, con su modo de ser o con su mirada cariñosa, o incluso cuando nos miran, incluso nos hacen daño, pues son llamadas todas en las que el Señor nos pide que nos acerquemos a Él. Y le trajeron a un ciego pidiéndole que lo tocase, porque sabían que sí, como la mujer que padecía flujos de sangre, si toca el manto de Jesús quedará curado. Bueno, vosotros imaginad que no solo venimos a tocar a Jesús, sino que Él quiere habitar en nuestro corazón, quiere vivir en nosotros, y lo vamos a recibir en la Eucaristía. Entonces, el salto es cualitativamente importante. Le trajeron a un ciego pidiéndole que lo tocase, y Él lo sacó de la aldea. O sea, ¿por qué lo saca de la aldea? Es decir, no quiere significarse como un Mesías que no sea bien entendido. Es una primera reflexión sobre lo sacó de la aldea. Pero en este caso también la Torá no podía sanar, porque todos los milagros en el Evangelio son signos de algo que está todavía con mayor plenitud que la curación de una enfermedad. O sea, la Torá, es decir, toda la expresión del Señor en la ley del Antiguo Testamento, no tenía fuerza suficiente para curarnos, definitivamente. Y por eso hay que sacarlo de la aldea de los judíos y sacarlo fuera, porque allí es donde va a ser curado. Sacarlo afuera, como Jesús, que fue también crucificado fuera de la ciudad. Es decir, es salir del esquema ya de lo que es la antigua alianza, de lo que es el judaísmo, para entrar en la realidad nueva de la redención que viene con Jesucristo. Lo sacó de la aldea llevándolo de la mano. Es un gesto también que podemos mirar con la pedagogía que el Señor utiliza con nosotros. Nos lleva de la mano e inmediatamente hace los signos sacramentales. Le untó saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó, ¿ves algo? La curación en este caso no es inmediata como en otros momentos, sino que tiene proceso. Bueno, pues eso también para nosotros puede ser una llamadita de tener paciencia con nosotros mismos y saber que las cosas pues no son de hoy para mañana, sino que el Señor poquito a poquito, con sus gestos, con lo que nos acontece en la vida, con lo que recibimos de la oración personal, comunitaria, de la palabra de Dios, de los sacramentos. O sea, la curación no es inmediata. ¿Ves algo? Y levantando los ojos dijo, veo hombres, me parecen árboles, pero andan, si todavía ve borroso. Bueno, pues el Señor de nuevo insistirá, le puso otra vez las manos, es decir, le puso las manos, le untó los ojos, el hombre miró y estaba curado y veía todo con claridad. O sea, esa paciencia con nosotros mismos, de acudir incluso con las mismas cosas, una y otra vez al sacramento de la reconciliación y confesar nuestros pecados. A veces uno puede tener la tentación de cansarse y decir, bueno, otra vez tengo que empezar a decir lo mismo. Pues hay que tener paciencia, hay proceso. La curación va llegando y en la medida en que consentimos nosotros a la acción curativa de la gracia. Bueno, pues todos estos matices de este pequeño texto que hemos proclamado nos pueden servir para... Lo más importante es que el ojo esté sano, y el ojo pues está sano cuando el corazón está sano. Si el corazón está sano, vemos bien, porque del corazón salen, como símbolo, del interior nuestro salen todos los buenos y los malos deseos. Si el corazón está sano, nuestra vista será clara. Por tanto, lo que hay que curar es nuestro corazón y dejarse curar por la pedagogía de la Iglesia,
que es una pedagogía de todos los días, que vamos a celebrar la Eucaristía, todos los días oramos con la palabra, todos los días tenemos la visita del Señor en la oración personal y comunitaria, hasta que el Señor nos vaya concediendo mayor visión y podamos decir, y ahora ya veía todo con claridad. El último matiz es que Jesús lo mandó a casa diciéndole que no entrase en la aldea. San Ambrosio también, comentando este texto, dice, pues no, su casa ya es la iglesia, ya no tiene que volver al judaísmo, no tiene que volver otra vez a la Torá, es la nueva realidad de la nueva creación, que vaya a su casa. ¿Qué casa es esa si no es en la aldea? Pues es la casa de la iglesia donde el Señor nos ha situado desde el principio, con el bautismo. Bueno, pues si estas pequeñas observaciones sobre los textos le pueden servir, pues para sacar todo lo que el texto, tanto del Génesis como de San Marcos y el Salmo, nos quieren. Y ahora se trataría de decir, vamos a ver, esto en mi vida particular, ¿qué puede significar? Y eso ya es para cada uno. Y hay que pedirle al Señor, a través del Espíritu Santo, que nos dé, a través de esta letra, el espíritu en el que ha sido inspirada, para que la podamos nosotros reflejar en nuestra propia vida, y eso ya es cada uno con el Señor, ¿no? Cada uno con el Señor. Hay un sentido primero moral, ¿no? que es el decir, vamos a ver qué cosas tengo que corregir en mi vida. Es decir, que eso me está aprisionando y me hace ciego y no me deja ver. Esto es el aspecto, diríamos, moral del texto. Es decir, que ya hay un sentido, diríamos, que va más allá del sentido moral y que con el sentido espiritual nos anuncia lo que está por venir. Es decir, a qué claridad me quiere llevar el Señor. Y ahora ya veo con toda claridad. Es decir, San Pablo dirá, bueno, ahora vemos como un espejo. Los espejos de antes no eran tan claros como los de ahora, eran borrosos, ¿no? Vemos como un espejo. Pero el Señor nos llama a una claridad mayor, que esa será la visión de Dios. Y eso es un sentido ya que llamamos sentido escatológico de cualquier texto de la Escritura, porque toda la Escritura contiene a Cristo. Y desde Cristo se abre a lo que está por venir. Un día el Señor nos hará ver, si somos fieles, y nos llevará a la claridad donde todo es luz y donde podamos ver el rostro de Dios, que es hacia donde apunta pues nuestra vida cristiana. Y ahora sí lo veo todo con claridad, pero con eso hay que tener paciencia y dejarnos curar de la ceguera para que un día podamos ver claramente eso que el texto de estos días decía también, porque ni el ojo vio ni el oído oyó lo que Dios tiene preparado para nosotros.